Bueno, Dios les bendiga, chicos. ¿Cómo están? Esas caras, Dios mío. A ver, ¿quién se puede reír así como que una sonrisa clausada, así como esas que se ponen para el Facebook, para Instagram? ¿Sí pudieron dormir bien? ¿Sí o no? Sí, dicen unos sí. Y los otros dicen no. Bueno, yo voy a confiar de que sí pudieron dormir y que obedecieron todas las reglas que les están diciendo. Le doy gracias al Señor porque me permite estar acá, de verdad que es un privilegio. Pero cuando me dieron este tema, yo digo, es fácil de repente poder hablar de este tema, pero hablar con chicos de estas disciplinas, como que allí sí está lo difícil. Porque lamentablemente nosotros, los chicos, los jovencitos, ¿cuántos jovencitos hay acá? ¡Uy, Dios mío! ¿Cuántos jovencitos hay acá? Como que a veces empezamos bien y salimos de un encuentro y ¡ya! Salimos de resistir, ¡ya! Pero de repente ya van pasando los días, las semanas y como que el ritmo va bajando, bajando, bajando. Y de repente no somos disciplinados. Y hoy vamos a hablar acerca de esas disciplinas espirituales que necesitamos ejercitarlas. ¿Cuántos hemos ido a un gimnasio? Sí, a ver, ¿quién ha ido a un gimnasio? Sinceramente, levante su mano. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos pagado la membresía de un mes? ¡Vamos! Y entonces, de repente ya va un día, 2 días, 3 días, 4 días. Y ahí le vamos bajando la intensidad porque obviamente ya nos está quitando el entusiasmo. Pues nosotros aquí en nuestra vida cristiana necesitamos ejercitarnos con disciplinas que nos van a ayudar a poder llegar a una madurez cristiana y a poderte hacer fuerte en una vida con Cristo. Así que traje un video, ¿está listo? ¿Sí? Acerca de una vida disciplinada. No tiene tal vez nada que ver con lo espiritual, pero miren cómo la disciplina puede hacer la diferencia en un jovencito. Así que por favor me ayuda mi amigo Yarox y mi hermano Yarox para poder ver este video. Alguien que apague la luz, dice. Así se ve, dice. Ya, listo, ahí está. Las últimas partes ya no, porque ya eso es los anuncios. Ahí está, muchos de ellos así. Está el despertador. Ahí está, cállate, despertador. ¿No se ve? No, no se ve, apaguen las luces. Sea malito, por favor. Bueno, ahí hay 2 cuadros, miren ese cuadro. Si ven al uno, miren él va a hacer deporte, el otro se va a tomarse una de esas. Es el mismo. Ajá. El uno coge un libro, el otro se va por ahí cogiéndose cualquier cosa. El uno estudia, el otro se gradúa. Y ahí está con su título. Miren allí con su título. El otro listo, ahí nomás el hermano Yarox. Ahí se levanta él.
Sí, ahí nomás, hermano, ya. Sí, listo, gracias. ¿Cuál fue la diferencia? El uno era como algunos que dejan su cama así tirada, allí se levantan, dejan allí todo, la camisa, el pantalón, ahí van dejando los zapatos. Y el otro era disciplinado. En nuestra vida espiritual no es menos que la vida secular. Todo en la vida necesita disciplina. Así que las disciplinas espirituales, que es lo que vamos a ver hoy, son aquellas prácticas que se encuentran en la Escritura. ¿Dónde se encuentran estas disciplinas? Y promueven el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. ¿Quiénes creen en el Evangelio de Jesucristo? Aquí. Ay, Dios mío, ten misericordia. ¿Cuándo yo me encuentro, hermana? Dice que esto, aquellos que lo practican son aquellos que pues obviamente siguen el Evangelio de Jesucristo. Son hábitos de devoción cristiana experimental que el pueblo de Dios ha practicado desde los tiempos antiguos. O sea, desde tiempo atrás esto se ha practicado. Ahora, las disciplinas se describen de dos maneras. Una de las disciplinas que nosotros tenemos es las disciplinas personales y la segunda son las disciplinas interpersonales. ¿Cuáles son aquellas disciplinas personales? Aquellas disciplinas personales son aquellas disciplinas donde pues nosotros practicamos, hacemos un estilo de vida de la oración. ¿Cuántos son aquí? Dios mío, ten misericordia. Y entonces otra disciplina personal es pues nuestra lectura de la palabra. ¿Cuántos leemos la palabra? Amén. Para que haga bulla, hermano, porque no escucho. Entonces, y una de las disciplinas interpersonales y también son personales son el ayuno. Cuando nosotros somos convocados a las iglesias a ayunar. Eso que a muy pocas personas les gusta. Ahora, las disciplinas son prácticas, no atributos del carácter, pero ayudan a formar el carácter. Repito, las disciplinas son prácticas diarias que nosotros hacemos y estas no son el carácter, pero ayudan a formar el carácter. Y voy a comenzar y les pido a todos que por favor me tomen atención acá, no se distraiga, porque quiero en esta mañana poder tocar un tema importante y lo voy a dejar para el último, porque creo que es súper meritorio esto, que a veces no lo hacemos y que necesitamos hacerlo. La primera disciplina que voy a hablar es el ayuno. ¿Y por qué topo el ayuno primero? Porque voy a dejar la oración para después. ¿El ayuno qué es? El ayuno es aquella abstención de alimentos donde yo separo un tiempo para buscar a Dios. El ayuno es aquella abstención de alimentos donde separo ese tiempo para encontrarme o para buscar a Dios. Ahora, no es una huelga de hambre donde nosotros estamos, ayuno porque no me dejan, aquí voy a ayunar porque no me dejan salir. No, el ayuno no es para eso. Señor, yo te pido, aquí voy a ayunar 20 segundos, porque mi mami no me quiere dar permiso para tal lugar. El ayuno no es una huelga de hambre. El ayuno es un tiempo donde me separo con Dios. Tampoco es con fines dietéticos, cuyo fin es el mejoramiento de la salud física, que me vean bien. El ayuno no es para eso. El ayuno es un tiempo donde yo me quiero encontrar con Él. ¿Y a cuántos de nosotros a veces se nos hace difícil ayunar? A ver, ¿quiénes somos sinceros?
espíritu. Señor, ¿están listos para irse contigo? A todos nos cuesta ayunar. ¿Por qué? Porque no es una práctica continua y pues obviamente esto necesita ser desarrollado. El ayuno bíblico siempre se centra en propósitos espirituales. Jamás podríamos obligar a Dios a hacer algo por medio de nuestro ayuno. Tú no puedes ayunar para que esa chica que no te ha tomado en cuenta en años te tome en cuenta. Tampoco puedes ayunar para que el chico que no te ha tomado en cuenta, Señor, aquí me pongo, aquí lo pongo a Joselito, Señor, aquí estoy ayunando y aquí te pongo a Joselito para que me tome en cuenta. No, el ayuno no es para buscar mi provecho personal, es para buscar y estar con Él. Tiene un fin espiritual, no carnal. ¿Me explico, chicos? Listo. Así que eso tiene que estar bien claro dentro de nosotros. No movemos a Dios para que Él nos tenga lástima. O sea, que nos vea de lejos y nos diga, mira, mi hijito, pobrecito, aquí le voy a conceder este deseo. No es para manipular a Dios, porque Dios no es manipulable. No es como cuando nosotros le hacemos los berrinches a los papás y le decimos, me quiero ir de la casa, yo no te amo, tú eres una mami mala, un papá malo, mejor me hubiera conseguido otros papás, y entonces de repente el papá puede ceder. No, este Dios maravilloso conoce nuestro corazón y sabe cuando tú vas a la iglesia, cuando tú entregas y presentas ese ayuno porque deseas estar con Él. Porque antes que tú vayas a la iglesia y antes de que tú presentes ese tiempo de ayuno, ya Dios conoció la intención por la cual tú estabas ayunando. Así que Dios no es un Dios manipulable. Esas disciplinas nos ayudan. Ahora, ¿por qué ayunar? ¿Alguna vez se ha puesto, ¿por qué la pastora nos pone este ayuno? A mí no me gusta. El ayuno nos obliga. No obliga a Dios a hacer lo que queremos. Tampoco es un medio para presionar a otros. Podemos apreciar cosas que nos dominan como el orgullo, la ira, la amargura, la lascivia. Escúchenme, jóvenes. Todos nosotros manejamos un tipo de orgullo. Sea en alto grado o sea de repente pequeño. Pero todos manejamos áreas de orgullo. Y cuando estoy hablando de áreas de orgullo, no solo estoy diciendo que el orgullo puede ser una cosa, porque orgullo puede ser que a mí no me guste perdonar, pero orgullo también puede ser que a mí no me gusta sentarme en eso cochino y sucio. Y entonces hay tipos de orgullo. ¿Me explico? Y todas esas cosas me ayudan a poder dominar mi carne, que siempre está luchando para con Dios. Al principio pensaremos que estas cosas surgen porque no tenemos hambre, pero en realidad el Espíritu está trabajando dentro de nosotros para que obtengamos nuestra santidad en Dios. Vamos por favor a Salmos 69:10 y le voy a pedir a alguien súper pilas que me puede ayudar a leer la palabra y me la lea así súper fuerte. Salmo 69:10. Hermano, tome asiento, por favor. Que el hermano me va a ayudar. ¿Lo tienen, chicos? ¿Quién lo tiene? Puede decir amén. Listo. A ver, mi estimado. No, amén. Ya, listo. A ver. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Cómo él ayunó? Él afligió su alma, ¿verdad? Se quebrantó delante de Dios. Chicos, ¿cuántos de nosotros alguna vez nos hemos quebrantado delante de la presencia del Señor? De repente que hemos llorado o nos hemos sentido mal y podemos ir corriendo a su presencia y nos hemos quebrantado. Él estaba haciendo ayuno y él afligía su alma porque sabía que necesitaba. Si hay cosas
por las cuales tú no puedes vencer, si hay pecados que te están gobernando, tú no puedes estar pasivo y decir, ay, esto me está gobernando, no importa. Algún día se saldrá, alguna liberación, el hermano Fernando me ha de liberar por ahí yo soy libre. No, yo necesito también trabajar y poder decir, Señor, esta área está mal en mí. Yo voy a presentar este tiempo de ayuno para fortalecer mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque de lo que tú te proveas, de eso saldrá por tu boca. Cuando nosotros comemos cebolla, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a hablarle a alguien así cerquita? Sale él. De igual manera, cuando nosotros tomamos esa comida espiritual, va a saber a espíritu la palabra que nosotros hablemos. Pero cuando tú y yo comamos cosas de nuestra carne, entonces, ¿qué va a salir por tu boca? Toda la carnalidad que llevas dentro. Conversaba con los hermanos y siempre lo digo a la iglesia. Nadie saca lo peor de ti. Lo peor de ti ya está dentro de ti. Esa persona simplemente hizo manifiesto lo que tú ya tenías dentro. A veces nosotros decimos, uy, es que este hermano sacó lo peor de mí. Uy, es que no la puedo ver, no la puedo tolerar, es insoportable. Pero esa persona no es que saca lo peor de ti. Tu papá no saca lo peor de ti. Tu mamá no saca lo peor de ti. Ya tú lo llevas dentro y por eso está estorbándote. Simplemente las circunstancias hacen manifiesto lo que tú y yo ya llevamos dentro de nosotros. Así que por eso necesitamos ayunar. Tipos de ayuno. Hay el ayuno natural o el ayuno de legumbres. Creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Que podemos estar ayunando con legumbres. Eso se ha practicado mucho en la iglesia. Puede también hacerse el ayuno total, que es el ayuno sin tomar agua. Yo me separo un tiempo y no tomo agua ni nada de estos 3 días y puedo separarlo, estar con mi Dios. O el ayuno parcial, que es hasta un momento determinado. En la mañana me levanto y no veo el Facebook, sino que me levanto y voy a estar con el Señor. Y voy a decirle, Señor, este tiempo te lo dedico de ayuno hasta el mediodía, Señor, porque tú sabes que a la 1 de la tarde la leona ya viene. Pero si tú no practicas eso, se te va a hacer mucho más difícil aquello. Así que es necesario practicar el ayuno. Muy bien. Beneficios del ayuno. Nos mantiene en la presencia de Dios. Humilla el alma del creyente ante el Señor. Con el ayuno estamos diciendo que Él es lo más importante. Por favor, Salmo 35:13. Y un jovencito me lo lee. Salmos 35:13. A ver. Listo. ¿Lo tienen? Muy bien, muy bien. Heidi. Muy bien. ¿Cómo hacía él? Cuando ellos estaban mal, yo afligí mi alma. ¿Qué más? El ayuno nos enseña a depender de Dios. El ayuno nos enseña a depender de Dios. No es en mis propias fuerzas, es Él a través de mí. Yo quiero cambiar esto. ¿Cuánto hay cosas que queríamos cambiar en nuestro carácter? ¿Quién de los que están aquí puede decir, hay cosas que yo necesito cambiar en mi carácter? Todos, ¿verdad? Así que el ayuno me ayuda a depender de Él, a decir, Señor, yo no puedo en mis fuerzas, necesito de ti. El ayunar enseña a controlar y a disciplinar su vida.
¿Qué hace el ayuno? Me enseña a disciplinar mi vida. Listo. ¿Cuántos de nosotros somos indisciplinados? No alza la mano. El ayuno previene que seamos esclavos del hábito. ¿Saben que algunos somos esclavos de comer? Hay una comida y por ahí, el GPS. La pastora dijo ayuno hoy día, pero no importa, aquí la refrigeradora, gloria a Dios. Y a veces somos esclavos de aquello y no nos damos cuenta. Vienen las 12 de la noche, la 1 de la mañana y todavía estás comiendo tostitos, cachitos, que estás comiendo papitas, que estás comiendo arroz con menes de chuleta y etcétera, etcétera, etcétera. Y como tú eres joven, dices, ay, no importa. Y a veces somos esclavos de aquello. Comemos, igual vamos a la casa del amigo, no importa, vénganos a tu reino, que el Señor bendiga estos alimentos y nos mandamos allí, no importa. Y somos esclavos de malos hábitos. Podemos ser esclavos del Facebook. Aquello que tú no puedes dejar, tú eres esclavo. De lo que tú no puedes dejar, de eso eres esclavo. Si tú no puedes dejar algo y eso te ala, te lleva, es porque tú estás esclavizado en esa área. Y el ayuno precisamente nos ayuda a poder disciplinar nuestra vida y a controlar. Y nos ayuda a poder tener buenos hábitos. Nos ayuda al creyente a mantenerse en físico y en forma. Ahora vamos a hablar acerca de otra disciplina. ¿Cuál es la otra disciplina? La de oración la vamos a dejar para el último. La disciplina de la palabra. La palabra lo dice en 2 de Timoteo. Vamos por favor a 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Listo? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Muy bien. ¿Para qué es la palabra? Para redarguir, para corregir, para instruirnos en... La Biblia revela la naturaleza de Dios en sus múltiples facetas. Escuchen, chicos. La Biblia no es simplemente un libro que tú lo cargas y lo traes el día domingo a la iglesia y lo puedes usar como desodorante. No me puse desodorante, aquí voy a usar la Biblia. Mucha gente, lamentablemente, carga un hábito tremendo y malo de tener la Biblia simplemente como un amuleto. Aquí voy a llevar la Biblia para que vean que soy cristiano y no me roben en el carro. O pongo el dinero aquí en la Biblia porque creo que es un amuleto. La Biblia fue inspirada por Dios. La palabra inspirada significa soplada por Dios. Dios inspiró a cada hombre que escribió la Biblia a lo largo de 1600 años para que éstas pudieran ayudarnos. Siempre les digo a las personas que les predico, toda persona que hace este tipo de artefactos, todos ellos nos dejan un manual. Eso no es así. El teléfono que tú compras, ese nuevecito, el último que salió, trae un manual. El problema es que nosotros no lo leemos. Y como no lo leemos, adivinamos cómo se prende, cómo se enciende, cómo se hace, pero realmente no tenemos muchas veces una certeza. Ahora, lo mismo pasa con la Biblia. La Biblia, por ser hecha o inspirada o soplada por Dios, tiene un manual, es un manual para mí, para enseñarme a cómo vivir, a cómo ser buen hijo, a cómo ser buena hija,
a cómo ser buena mamá, buen papá, porque tú no te vas a quedar en esta edad. Tú vas a crecer y tú vas a tener una familia. Entonces, la Biblia precisamente es aquella instrucción de parte de Dios, aquel consejo de parte de Dios para que tú no cometas los errores que cometieron tus padres, para que tú aprendas a temerle, para que yo aprenda a temerle al Señor. Ahora, vamos a Mateo 3:17. ¿Lo tienen, chicos? ¿Lo tienen? ¿Lo puede leer alguien? ¿Sí? Mateo 3:17. 3:17. Muy bien. ¿Qué dijo el Señor de Jesucristo o el Padre de Jesucristo? Es mi Hijo amado, con el cual estoy muy complacido. ¿Cuántos de nosotros anhelamos cuando viene un predicador que este predicador nos ponga la mano y nos diga: tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? O que venga el pastor de la iglesia o el líder de la iglesia y te diga: y te amo. Pero ¿sabe por qué no lo entendemos? Porque a veces no lo leemos que está aquí. Y como no creemos a esta escritura, entonces se nos hace difícil confiar, y aún por otros factores que ya mismo lo vamos a ver. Así que, ¿por qué leer la Biblia? Porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Vamos por favor a Hebreos 4:12. Y Andrés Sánchez, por favor, me puede ayudar con Hebreos 4:12. ¿Sí? Hebreos 4:12. Muy bien. ¿Qué hace la palabra, chicos? ¿Alguna vez ustedes, cuando han estado sentados escuchando la palabra y no han estado distraídos, de repente el pastor o el líder ha hablado una palabra que tú has dicho: ¿cómo es que él sabe si yo no le he contado esto a nadie? ¿Les ha pasado? Porque la palabra tiene la capacidad de discernir, de llegar a lo profundo de tu corazón y dividir y mostrar lo que hay en tu alma y lo que hay en tu espíritu. La palabra tiene la capacidad de ayudarte a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero si yo no leo la palabra, lamentablemente nunca voy a aprender ni saber lo que tiene esta palabra. ¿Por qué yo necesito leer la palabra? Porque yo necesito tener dirección y saber hacia dónde voy. ¿Cuántos de nosotros a veces nos direccionamos por lo que escuchamos? Y me direcciono por Maluma, o me direcciono por Shakira, o me direcciono por cualquier otra cosa, y no me direcciono por lo que dice la palabra. Puedo direccionarme por diferentes voces, pero hay una voz que ya está aquí y Dios quiere hablarte y direccionarte y saber qué decisión vas a tomar en tu vida. Pero ¿dónde está ese consejo? Está en esta palabra. Cuando tú la lees conscientemente de que necesitas que Dios te hable. Yo no sé si te ha pasado alguna vez. ¿Cuántos tenemos amigos acá? Y de repente te peleaste con ese amigo y no te habla.
Y tú tienes el deseo de que ese amigo te hable, pero tu amigo no te habla. ¿Has sentido eso feo? Sí, todos hemos pasado eso. Sí. Así es la palabra cuando tú la haces parte de ti. Yo quiero que me hable, pero como no la abro ni la tomo en cuenta, yo digo, Dios no me habla. Pero Dios no me habla porque no la tomé en cuenta, de repente porque hasta me peleé con el mismo Dios. Por eso necesito volver a leerla para que este consejo venga y haga efecto en mi vida. ¿Para qué más necesito la palabra? Para ser sabio. Salmo 19:7. Salmos 19:7. Por favor, hermana, una jovencita que me lea. ¿Ya? Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Dice que hacen sabio a quién? Cuando yo leo la palabra, voy a ser sabio. Si tú quieres ser sabio, sabes que la sabiduría no es algo que viene de un momento a otro. No es que alguien viene y te pide, uy Señor, yo quiero ser sabio, ahorita úngeme. Y el Señor te dice, toma mi hija, tú decías sabiduría, aquí está, como Salomón te la doy. No es así, chicos. La sabiduría viene cuando tú todo el tiempo lees esta palabra, pero sobre todo la practicas. Cuando tú practicas lo que dice la palabra, entonces tú eres sabio. Pero me dice de perdonar. ¿Cómo yo voy a perdonar si él fue el que me hizo? Ella fue el que me hizo. Yo no le voy a pedir perdón. Dice la palabra que cuando tú la practicas, que cuando tú dices no a aquello que el mundo dice sí, practicas la palabra, entonces tú eres sabio. Cuando te dicen o estás bajo la presión de tus compañeros y te dicen, mírala, te está mirando. Y esa es una diabla que está vestida, pero tú le dices no, porque dice la palabra que yo no puedo andar con lo mundano, que soy templo del Espíritu. Entonces tú eres sabio. Cuando te dicen, vamos, tómate una nomás, tómate una. Vamos a la discoteca, no tiene nada de malo, tú ahí nomás nos miras. Y tú le dices, no, tú eres sabio, tú tienes sabiduría. Porque el que es necio va a hacer lo que todo el mundo hace. Pero el sabio, el que es sabio y ha llegado hasta un momento determinado, a una etapa determinada, ¿sabe por qué? Porque el sabio no se detuvo a hacer lo que los demás se detuvieron a hacer. Por eso llegó hasta allá. Así que la palabra nos da sabiduría, nos da instrucción, te da temor de Dios, porque la palabra, cada vez que tú te llenas de la palabra, el Señor produce en ti temor de Él. ¿Y qué es temor de Él? Temor de Él es amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. El principio de la sabiduría es el temor. El principio de la sabiduría, si tú quieres ser sabio, es que yo tema al Señor. Y dice la palabra que el que camina en este camino no se enreda en la milicia del mundo. Así que si yo quiero ser sabio, yo necesito practicar la lectura de esta. Pero tú me podrás decir, pero pastora, yo sí leo. Mire, el devocional dice 1 Corintios 3:6. Ay, no, ya. Señor, gloria a Dios, ya leí. Ya leí el devocional, ya cumplí. ¿Y cuándo lo meditaste?
¿Cuándo le diste vuelta y te tomaste el tiempo para revisar un diccionario bíblico o un diccionario ahí en internet y decir, ¿qué significa esto? ¿Qué me quiere hablar Dios con esto? Cuando tú meditas en la palabra, meditar, o sea, te tomas un tiempo para que esa palabra te digiera, entonces allí la palabra te va a hacer efecto. ¿Qué pasa si tú te comes un arroz con menestra y después viene un encebollado y después te comes una guatita y al último te tomas una jarra de jugo así todita, de 1 litro? ¿Qué va a suceder? No me digan. ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos para que la comida nos digiera? ¿No esperamos que baje un momento una comida para poder comer la otra? De igual manera es con la palabra. Yo necesito digerirla, meditarla y que ésta haga efecto en mí. Y vamos a la otra disciplina, que es una disciplina interesante. Yo no voy a leer la palabra si yo no conozco al Dios de la palabra. Yo no voy a meditar en la palabra cuando yo no conozco al Dios de la palabra. Y saben, muchos de nosotros no lo conocemos, lamentablemente. ¿Por qué no lo conocemos? Porque tenemos muchos argumentos en nuestra cabeza. Aquí en tu cabecita tienes muchos argumentos que necesitan ser quebrados. Así que la oración es otra disciplina espiritual. ¿Qué es la oración? La oración es el privilegio más grande que tiene un ser humano, porque con ella se mantiene en comunión con su Padre Celestial. ¿Qué es la oración? El privilegio más grande que tiene el ser humano, porque con ella se puede comunicar con el Padre Celestial. Hermano, véngase para acá. Ayúdeme con esto que vamos a trabajar acá. Listo. Y póngame eso allí que ya ya voy a llamar a alguien a ver si me da una manita. Listo. Así que es la comunión directa de nuestro espíritu con nuestro Padre Celestial, la razón por la cual el Espíritu de Dios se comunica a nuestro espíritu. ¿Dónde se va a comunicar Dios? ¿A tu alma? ¿Dónde se va a comunicar Dios? Se va a comunicar a tu espíritu. Porque Dios es espíritu. Listo. Como Dios es espíritu, se va a comunicar a tu espíritu. Y la oración es precisamente ese tiempo que yo estoy con Dios. Y nos necesitamos comunicar de su espíritu, de mi espíritu, a nuestro espíritu. Descripciones de la oración, simplemente les leo para que ustedes sepan. Es invocar al Señor. Solo copien los versículos. Génesis 12:8. Dice en Génesis 12:8 que Abraham levantó un altar e invocó al Señor. Así que la oración es invocar a Dios. También es clamar a Dios. Oración es oración de clamor. Así como cuando a veces de repente nos falta un puntito y con ese puntito podríamos estarnos quedando y nosotros, Señor, yo te prometo que voy a estar en todos los ayunos y solo llegué al primero porque ya me pasó el profesor. Clamor. También significa alzar el alma. Andrés, mi hijo, ¿puede ayudarnos un momento? Sí, listo. Alzar el corazón. Derramar el corazón y el alma. ¿Alguna vez tú te has acercado? Listo. ¿Qué significa derramar el corazón y el alma? ¿Alguna vez hemos llorado
por alguna cosa que nos ha dolido y hemos llorado así con todo nuestro corazón. Los que dicen que no son mentirosos porque yo sí los he visto. No, yo no, pero el Señor sí. Sí. Hay momentos en que nuestro corazón y nuestra alma es quebrantada. Y esos momentos son preciosos porque ahí Dios puede hacérsenos muy real. ¿Qué más? Es pedir al Señor, es implorar a Dios, es buscar el rostro de Dios y hacer súplicas. Jesucristo nos dio ejemplos. ¿Cuántos saben que Jesucristo nos dio ejemplo? Sí, nos dio ejemplo. Jesús buscaba un lugar apartado y secreto para orar. ¿Cuándo Jesús buscaba para orar? En las madrugadas. Jesucristo buscaba las madrugadas, no para abrir el chat, no para abrir Facebook, sino buscaba las madrugadas para estar con Él, en esa quietud, donde Él podría abrirle su corazón al Señor y podía acercarse al Padre. Él había pasado un momento donde todo el mundo le decía hijo de fornicación, Belzebú. Le decía tantas cosas que hacían doler el corazón de Jesús. Y el momento donde él estaba con su papá era el momento más sublime. Porque era el momento donde podría abrir su corazón y podría decirle: Padre, los fariseos me hirieron. Los fariseos mintieron, pero yo te los entrego. Ese momento era sublime para Jesús. Jesús pasaba largo tiempo y significativo tiempo en oración. Muchos de nosotros oramos: Padre, gracias te doy por estos alimentos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Ay, no es cierto, ha sido la otra oración. Y oramos tan poco tiempo y ya nos comienza a incomodar y nos comienza a estar. Y sobre todo si de repente vamos al culto y ahí está la hermana Jenny orando y ora mucho. Ay, Dios mío, ya no sé qué orar. Y estoy mirando, ay, que ora mucho. ¿Cómo es que ora mucho? Y yo no puedo orar un minuto. Jesús se deleitaba estando con el Padre porque Él se podía acercar al Padre. Jesús nos dio ejemplo y es importante la oración porque es la toma donde Él tomaba decisiones. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Ayúdeme, Andrés. Listo. Entonces me queda atrás el mueble escondidito por acá. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros venimos de hogares disfuncionales. Hogares donde nuestro papá no ha sido un buen papá. El papá provee identidad, provee seguridad y provee todas aquellas cosas que a veces no las tenemos. Y entonces, cuando tú te vas a relacionar con Dios, tú te vas a relacionar con Dios, papá, desde el punto de vista que tú vistes a tu papá. Y entonces nosotros llegamos a Jesús porque Jesús es bueno, porque Jesús me ama, porque Jesús, y hasta tengo la camiseta de Jesús. Pero entonces ya me toca relacionarme con el Padre y hasta allí se me hace difícil. ¿Saben por qué? Ayúdenme. Ábrame así, usted como que es una... Porque yo estoy aquí y yo voy a acercarme a papá. Y me voy a acercar a papá, pero papá está ausente. Papá no está cuando yo quiero abrirle mi corazón. Y yo quise abrirle mi corazón tal día y decirle: papá, quiero abrir mi corazón contigo. Pero fui al trono y me encontré con un papá ausente.
Papá se fue los años. Papá se fue a España. Papá se fue a otro lugar. Papá no está. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, yo me acerco, pero desde mi perspectiva ya tengo al papá ausente. No puedo. Entonces, ciérrame. De repente viene y tengo otro tipo de papá. Y tengo el papá permisivo, donde yo le digo, papi, por favor, ¿puedo ir al baile? ¿Puedo ir al baile? Ay, mi papi me va al baile. Papi, ¿puedo irme con mi amigo fulano de tal? Ay, ya, yo también. Y entonces, mi papá me permite todo. Y cuando yo quiero que mi papá me dé seguridad y en algún momento me diga no, porque me cuida, entonces ya papá no está. Porque papá prefiere hacer cualquier otra cosa menos estar conmigo. Por eso papá permite todo. Pero también está el papá que insulta. Y entonces yo me acerco a papá y le digo, papá, esto. Y a esta hora tú vienes aquí. Pero, papá, ¿Y qué estabas haciendo? No quiero saber de ti. Y entonces papá me anda diciendo ajos y cebollas. Y papá me insulta. Y quiero decirle algo, pero papá está allí, apático, solo insulta, solo golpea, solo dice malas palabras. Entonces yo me quiero acercar, pero está ese papá y no puedo. Siéntese ahí. O está el papá televisivo. Quiero acercarme, pero papá, es que es importante. Pero papá. Y papá está allí, viendo televisión. Porque para él más importante es el fútbol que yo. Y cuando yo quiero acercarme una vez más, entonces quiero acercarme, pero papá. Y lo que era importante para mí no se lo puedo decir a papá. Y entonces busco otro. Y pasa lo mismo con Dios. Como papá está ahí ocupado, yo tengo el pensamiento de que no me puedo acercar a Dios. Porque papá es aquel que solo está viendo televisión. Y cuando le quiero abrir mi corazón no puedo. Porque papá está viendo DirecTV con programación Full HD. También hay ese papá enfermizo, ese papá que está enfermo y solo pasa enfermo. Y hasta pena me da acercarme, papá. Y entonces yo quiero acercarme, pero ¿saben qué? Cuando yo veo a papá enfermo y que hay que hasta cuidarlo porque yo no puedo, ya no se puede cuidar solo, yo voy a acercarme a Dios, pero pienso, a lo mejor eres un viejo enfermo. Dios es como un viejo enfermo, viejito, con canas, y no me va a escuchar a mí. ¿Qué se va a interesar por mi problema? Y entonces me acerco a Él, pero con esa perspectiva. O de repente, es ese papá trabajólico. Ese papá que solo está en el trabajo. Y entonces, papá, es que mira. Pero papá, escúchame. Es que estoy trabajando, tengo cosas importantes que hacer. Pero papá, yo quiero hablar contigo. Es que no ves que yo trabajo para ti, para poder subsistir de todo. Pero yo quiero hablar contigo.
Y entonces papá trabajólico está allí, trabajando para darme lo mejor, darme el mejor PlayStation, para darme mejor, para que tú vivas bien, para que tengas todo lo que necesitas físicamente. Pero lamentablemente papá no se está dando cuenta de que tú tienes un gran vacío en tu corazón. Entonces cuando tú te acercas a Dios, yo ya no puedo acercarme, porque papá trabajólico está ocupado. Y entonces yo digo, Dios está ocupado con tantas personas que a mí no me va a escuchar. ¿Cómo me puede escuchar? Y entonces por eso no me acerco a oración. O está el papá mentiroso, el que siempre me decía mentiras, el que me vive mintiendo, el que mintió a mamá, el que mintió en la casa, el que engañó. Ese papá que nunca pide perdón. Y yo voy donde papá, tú puedes salir con nosotros. Mañana salgo, mañana voy a salir. Yo te espero mañana, papá. Papá, ya vamos a salir. Sí, después de un ratito salimos, ya mijita, no te preocupes, vamos a salir. Papá, ya podemos salir. Espérate un tiempito más, ya vamos a salir. Y papá me miente. Y entonces, en mi concepto, papá me mintió. Papá vive mintiendo. Y entonces yo me quiero acercar a Dios, pero digo, Él me vive mintiendo. Posiblemente Dios también me mienta. Y por eso a nosotros se nos hace difícil acercarnos a Dios. Ahora sí, mi hijo, puede. Pero cuando tú abres la puerta, siéntese, mi hijo. Y tú te vas a oración y sabes, porque eres un hijo que ha sido sanado. Entonces tú puedes actuar con libertad. Todavía no la abra la puerta. Hace muchos años atrás, a mí se me hacía difícil relacionarme con Dios. No podía, quería, no podía. Y me decían, perdona a tu papá. Mi papá se había ido. Perdónalo. Y yo decía, sí, Señor, lo perdono por todo. Y quería acercarme a Dios, pero yo lo veía como un papá que venía una vez al año a darme algo. Porque mi papá una vez al año venía a dejarme dinero para que yo me vista. Y entonces cuando yo me acercaba a Dios, sentía que Él solo venía un momento a ayudarme y de ahí se iba todo el año. Entonces se me hacía difícil acercarme a Él. Y Dios fue tratando con mi corazón y sanando mi corazón y revelándose como papá. Porque Dios, para que tú tengas un buen tiempo de oración, Dios necesita revelarse como el Padre. Dice la palabra que es al Padre que necesito acercarme. Y cuando ores, acércate al Padre. Y no podía. Y no podía. Y tenía mucho argumento en mi cabeza. Y a veces cuando quería pedir dinero, no creía que Dios me podía dar porque mi papá nunca me proveyó como yo esperé. Y Dios comenzó a sanar mi corazón y hacerme ver que Él me había provisto todo el tiempo. Y entonces me recordaba, el Espíritu me traía cuando necesité los lápices, cuando necesité aquello y anhelaba que mi papá me dijera toma, pero era un padre ausente. No estaba. Yo veía que mis compañeros tenían cosas y yo no, y eso me frustraba y me amargaba y decía, ¿por qué mi papá no está? Y Dios fue sanando aquello y me fue llevando a sanarme durante ese tiempo.
Y me fue enseñando que Él era mi papá. Y yo le decía, pero ¿por qué tuve que nacer de Él? Yo no hubiera querido nacer de Él. Yo hubiera querido nacer de otro papá. Y entonces Dios me dice, yo usé a tu papá para traerte al mundo, pero tu verdadero papá soy yo. Yo simplemente lo usé. Y de repente pasó el tiempo y seguía con mis heridas. Y hasta ahora grande se me hacía difícil. Le contaba a mis hermanos, yo era de las personas, como había trabajado, entonces tenía dinero, pero cuando ya no trabajé, entonces el dinero ya se frenó un poco y eso me costaba. Y yo calculaba con dinero que no tenía. Y cuando me casé, entonces mi esposo trabajaba y yo le decía, Antonio, era noviembre, le decía, Antonio, ya ahora para diciembre, el 10º que vamos a coger, ese de ahí, vamos a comprar esto y esto. Y siempre mi esposo me decía, Lucy, ¿por qué tú cuentas con dinero que no tienes? Y yo lloraba y le decía, pero es que yo sí quiero cambiar, pero no puedo. Yo quiero confiar en Dios, pero no sé por qué no puedo. Como muchos de ustedes que quieren confiar, pero no puedes. Y entonces me acuerdo tanto que llegué a la sala de mi casa, a mi mueble de oración, y después de haber paseado un rato con mi familia, me postré y le dije, no sé por qué no puedo confiar en ti. Yo quiero confiar en ti, pero no puedo. Ayúdame porque no puedo. Y me acuerdo tanto que esa noche, mientras estaba allí, el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, tú no puedes confiar en el Padre, porque cuando tú eras pequeña, tú dijiste un día, yo le voy a demostrar a mi papá que yo puedo sola sin él, que yo voy a tener éxito sin él, que yo voy a ser alguien importante sin él, porque nunca lo necesité. Y el día que yo me case, él estará viéndome allí, pero verá que otro me entrega al altar, porque él no me va a entregar, porque mi corazón estaba lleno de dolor. Y entonces me dice el Espíritu Santo, en eso que tú dijiste, tú puedes sola, tú te ataste. Y cuando él me dijo eso, yo me quebranté y lloré como no tienen idea. Y le dije, sí, Señor, yo en esta noche renuncio a creer que puedo sola. Yo no puedo sola, yo te necesito, tú eres mi papá. Y ese día Dios pudo sanar. Hoy me puedo acercar a Él. Y sé que no voy a encontrar un papá trabajólico. Sé que puedo acercarme y Él puede abrazarme, puede tomarme, puede hacerme sentir que soy importante. Y puedo ir a cualquier hora, en la madrugada, en la tarde, en la noche, y le puedo decir cómo me siento. Puedo sentarme al lado de Él y sé que Él me va a abrazar. Y sé que Él me ama. Porque no podía creer. Porque como tú veas a tu papá, vas a ver a Dios. Por eso no podemos orar. ¿Cuántos de nosotros se nos hace difícil orar porque tienes un papá como estos? Un papá que nunca estuvo. Un papá trabajólico. Un papá que tiene tiempo para todo el mundo menos para mí. Un papá al cual me acerco y papá es grosero. No tiene una palabra de amor para mí, aunque hubiera querido. Un papá que es orgulloso, que no me habla en días. Un papá que solo trabaja. Un papá mentiroso que nos engañó y que mintió a mi mamá y a mi familia. Un papá que se fue.
Si tú no sacas de tu corazón la imagen que tú tienes de tu papá delante de Dios, va a ser imposible que te puedas acercar con libertad a Él. Porque la imagen que tú tengas de tu papá determinará cómo te puedas acercar a Dios como Padre. Porque la oración es eso. Soy tu hijo, Abba Padre. Tú no eres huérfano. Siempre lo digo y me lo recuerdo para no olvidarme. Y siempre le digo, Padre, yo fui una niña rechazada. Padre, yo fui huérfana. Padre, yo fui todo eso. Pero hoy soy tu hija. Hoy tú me aceptas. Tú no me botas. Tú no me insultas. Si me equivoco, me perdonas. No refutas sobre mis errores. No me dices cuán fracasada soy. Crees en mí. Yo te digo en esta mañana, ¿cuántos de nosotros se nos hace difícil a veces acercarnos? Porque se nos hace difícil confiar en un padre por la imagen de ese papá que tú tienes. Yo quiero que tú cierres tus ojos y solo levantes tu mano. Ay, nadie te ve. Yo quiero que por favor todos cierren sus ojos. Nadie esté mirando a su compañero. Pero déjame decirte en esta mañana, tú eres hijo. Cierra tus ojitos allí. Y si tú te sientes identificado, solo levanta así tu mano. Y puedas decir, así, me cuesta tanto acercarme a mi papá. Y aunque yo lo amo, anhelaría que él sepa cuánto lo amo. Y entonces, por eso se me hace difícil acercarme a Dios y decirle, Padre. Se me hace difícil porque mi papá solo ha vivido mintiendo. Porque mi papá se fue. Porque mi papá lo único que nos dejó fue una huella de dolor. Pero en esta hora yo suelto, vamos, dile, Señor, yo entrego todos esos conceptos que tengo de mi papá. Acércate a Él. Eres hijo. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Hay papás Soy tu hijo que no están en tu imagen. Padre, tú eres su Hay algunos que pueden decir, por lo menos otros tienen una imagen de padre, yo no. camino de tu mano y confío. Yo quiero que en esta mañana puedas abrir tu corazón. Tú eres mi principio y mi Espíritu Santo de Dios, en esta mañana soy tu hijo. abro mi corazón. Y vamos ahí mientras estás. Dile, Señor, yo perdono a mi papá y te entrego este pensamiento que he tenido para con él, porque quiero relacionarme contigo. No es el Padre el que da todo, provee todo, es aquel que está contigo. Espíritu Santo, soy tu hijo. Espíritu de Dios, en esta mañana
Yo te pido, revélate a Padre. eres Revela al Padre para poder entrar y poder adorar y poder acercarme a orar. camino de tu mano y confío en ti. Acércate a Él. Tú eres mi principio y Saca al papá mi mentiroso de tu mente y dile, Señor, fin. Soy tu hijo. sácalo. Abba, Acércate al Padre. Tú eres suficiente para Vamos, acércate al Padre en esta mañana. camino de tu mano y confío. Saca al Padre que insulta. Tú eres Saca al Padre que miente, al que no tiene tiempo. Soy tu hijo. Abba, Vamos, acércate a Él. Tú eres suficiente Al Padre que rechaza. para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Dile en esta mañana, Señor, Tú eres mi principio. yo saco aquellas palabras que mi Padre me dijo. mi fin. Yo saco aquellas palabras que mi Padre me dijo y saco de mi corazón aquello. Abba, Vamos, sácalas de tu corazón. eres suficiente. Sácalas de tu corazón. para Sácalas de tu corazón. camino Sácalas de tu corazón. tu mano. Sácalas. Y dile, Señor, en esta mañana saco de mi Tú corazón. eres mi principio. Ahora, Espíritu Santo de Dios, te pedimos en esta mañana. Soy tu hijo. Abba, Padre. Acércate a Él. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío